del CIEFI, así que sin más dilación, Julieta, te cedo la palabra y así arrancamos con la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y al CIEFI por darnos este espacio para la presentación del libro. Muchas gracias también a toda la gente que se acercó para escuchar esta presentación. Lo que yo voy a hacer es una pequeña introducción y después vamos a hablar un poco con Daniel y con Cristian y Facundo. Así que lo primero que les quería decir es que este libro, bueno, obviamente es fruto de la tarea de coordinación de Daniel Busdigan, pero también editorial de una red que construimos el año pasado, que es la red de investigadores sobre el igualitarismo. Y entonces quería contarles de la red antes de pasar a hablar sobre el libro puntualmente. Esta red, les voy a contar algunas de los rasgos que a mí me parecen más interesantes de esta red. Uno de ellos es que es una red federal en la que participamos investigadores y docentes de distintas universidades nacionales. Somos un grupo de investigadores e investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Quilmes, de la UBA, de la Universidad Nacional del Litoral, de la Universidad Nacional del Comahue, y de investigadores también del CONICET. Entonces, como podrán ver, tenemos representadas en la red a muchas de las provincias de nuestro país. Este federalismo de la red, digamos, nos muestra que, contrariamente a lo que uno podría creer, existen porteños que son capaces de interactuar en pie de igualdad con el resto del país. Así que es una red que nos abre una esperanza en ese sentido. También es de destacar que la red es un lugar en el que podemos llevar adelante un tipo de discusión, que es el tipo de discusión que yo creo que es fructífera, ¿no? Que es una discusión que por un lado es totalmente libre, digamos, despiadada, en el sentido de que se puede discutir cualquier tesis y cuestionar cualquier argumento, pero siempre en un marco de cordialidad y respeto, es decir, que es una discusión amigable, ¿no? Y eso es lo que permite que uno pueda pensar y que las ideas puedan ir creciendo, ¿no? La crítica es necesaria, pero en este marco de cordialidad es donde uno puede tomar las críticas bien y que sirvan no para aplastar las ideas, sino para permitirles mejorar y desarrollarse. Otra característica destacable de la red es que se ha venido desarrollando a partir de dos tipos de instancias de encuentro, ¿no? Por un lado, encuentros presenciales en nuestros workshops que se vienen haciendo anualmente desde hace 6 años. Este año estamos haciendo el 6º workshop. Después les vamos a pasar la invitación antes de terminar esta presentación, que se hace esta misma semana. Así que también los vamos a invitar a participar, a todos los interesados. Estos workshops han sido siempre presenciales, lo cual es importante para afianzar relaciones humanas entre los miembros de la red, ¿no? Que también
son las que permiten y las críticas se hagan de otra manera y se tomen de otra manera, ¿no? Más fructífera. Pero también la red se ha mantenido viva y, digamos, las relaciones entre nosotros y los debates han ido creciendo gracias a encuentros virtuales, ¿no? En ese sentido, la red se anticipó en un año al auge del funcionamiento telemático que nos impuso a todos la pandemia, porque desde el año 2019 venimos llevando adelante encuentros cada 3 semanas o mensuales de nuestro grupo de lectura, donde sin necesidad del gasto de tiempo, recursos y los costos ecológicos de trasladarnos físicamente para poder discutir, hemos logrado, gracias a la iniciativa de Facundo, desde comienzos del año pasado, sostener esta actividad que nos permite mantenernos en contacto y discutir sobre distintos textos contemporáneos que tienen que ver con el igualitarismo y que nos permiten, digamos, hacer una base de lecturas en común y también mantenernos al tanto de distintos problemas y distintas líneas teóricas que cada uno de nosotros está trabajando, ¿no? Enriqueciendo de esa manera la mirada de cada uno. Porque, esto también me parece que es muy enriquecedor porque el modo en que está organizada la investigación actualmente nos empuja bastante a una especialización excesiva, ¿no? Y esta red no es un grupo de investigación que tenga una única línea, sino que somos un conjunto de investigadores y cada uno tiene sus propias, digamos, sus propios núcleos de interés, aunque compartimos, digamos, algunos aspectos que vamos a ver un poco más adelante, pero hay una pluralidad inherente a la red, y que permite que justamente nos podamos enriquecer teniendo contacto con otros temas, además de temas y problemas, digamos, además de los que cada uno está trabajando concretamente, ¿no? Así que estas son las, las características de la red que quería destacar. Y bueno, antes de pasar a hablar un poco con Daniel, quería contarles en relación al libro, otra característica que me parece destacable, ¿no? Que es más formal, que es el formato de acceso abierto, ¿no? ¿Por qué es importante este formato? ¿Por qué elegimos, digamos, este formato? Porque un rasgo problemático del modo en que se suelen divulgar las investigaciones académicas es la mediación de las revistas comerciales, que generan barreras de pago al acceso a las publicaciones, ¿no? Porque hay que pagar una suscripción o hay que pagar por artículo para tener acceso. ¿Cuál es el problema, digamos, de este modelo de negocios de las revistas comerciales y el modo en que lo que piden a la hora de evaluar las agencias de investigación o las universidades contribuye a la continuidad de este modelo de negocios, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que los contribuyentes terminan pagando 2 veces por los trabajos académicos que producen los investigadores y los docentes, cuyos sueldos son pagados por digamos, en la mayoría de los casos, por las universidades nacionales
y por las agencias de investigación, que con esos sueldos, que después participan ad honorem en la evaluación de los trabajos académicos en las revistas y en los procesos de edición, pueden hacerlo porque tienen un sueldo al contribuyentes a través de las universidades públicas y de las agencias públicas de investigación, pero luego esas mismas universidades y agencias tienen que pagarle por segunda vez los trabajos a las revistas comerciales que están ahí en el medio solamente para poner esa barrera de pago, ¿no? Entonces, eligiendo publicar el trabajo, el producto, digamos, de nuestras investigaciones en este formato de acceso abierto, lo que buscamos es contribuir a romper este circuito de los recursos de nuestras universidades y agencias de investigación públicas. Entonces, yendo ahora sí al libro, concretamente al contenido del libro, yo les decía que la coordinación estuvo a cargo de Daniel Busdigan. Daniel es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes, docente de grado y posgrado, tanto en la Universidad Nacional de Quilmes como en la Universidad Nacional de La Plata, y autor y coordinador de numerosos libros. Daniel, quería que nos cuentes a qué remite el título del libro, ¿no? Rostros del igualitarismo. Si querés comentarnos un poco de eso ahora. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por todo este marco que permite presentar a la red y digamos que este es un resultado de ese espacio que se abrió ya hace un tiempo y que entendemos que elabora formas institucionales en las que busca enriquecer visiones del igualitarismo. Me parece que esto es, en ese sentido, como una obra colectiva, digamos, un primer aporte, y bueno, seguramente este grupo que tanto nos enriquece individualmente, siga produciendo mucho más. Pero bueno, en particular, Rostros del Igualitarismo lo que busca es contribuir dentro de la filosofía política, dentro de la ética y dentro del derecho, a presentar una serie de herramientas que están al interior de distintos espacios teóricos, como herramientas para pensar nuevos órdenes, nuevas formas institucionales, nuevas políticas públicas que contemplen las muchas dimensiones que tiene la igualdad. En ese sentido, lo que entiendo es que el espíritu del libro, en una pluralidad de voces, es el mismo, es el de contribuir, el de buscar contribuir desde los distintos espacios disciplinares a configurar un espacio, una sociedad ordenada más hacia la igualdad en sus distintos registros. Así que, digo, cada uno de los capítulos recorren distintos tópicos, el lugar de las emociones al momento que construimos nuestros juicios morales, el lugar de la confianza dentro de la sociedad igualitaria, el lugar de el tipo de razones que nos damos recíprocamente a nivel federal, cuál es el lugar que debe tener la herencia, digamos, cómo una sociedad igualitaria se compromete o trata el tema de la herencia, digamos, de vuelta, ¿no? Digamos, el texto va a revisar cuestiones en torno a la ciencia y de qué modo nos servimos de la ciencia
desde las políticas públicas si queremos generar instituciones igualitarias. El texto revisa cuestiones en relación a las razones que nos damos como sociedad democrática. El texto revisa una serie un abanico de temas al interior del igualitarismo, que a mí me parece que como denominador común está esto que aparece en el prólogo de Graciela Vidiela: la filosofía puede hacer contribuciones, puede orientarnos en mostrar cuál es el horizonte hacia el que debemos caminar. Así que, bueno, nada, las invito a todos y a todas a leerlo, a bajarlo, a compartirlo y a seguir pensando y discutiendo estos espacios. Bueno, gracias, Daniel. Dos cosas me quedarían para decir. Por un lado, lo mencionaste vos brevemente, Graciela Videla, el honor de prologar el libro. Graciela Videla, bueno, muchos de los que están presentes acá ya la conocen, no necesita presentación, pero es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de nuestra facultad acá en la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente de grado y posgrado en distintos universidades, como la Universidad Nacional de La Plata, la del Litoral y la UBA, premio CONEX 2006 a las humanidades. Y Graciela, creo que estás por acá presente. También tiene que ver mucho, Graciela, con el habernos acercado muchos de los que formamos la red RISI, y no sé si, Graciela, querés decir algunas palabras. Hola a todos, muchas gracias, Julieta. No, voy a decir solamente que estoy muy orgullosa de que me hayan invitado a hacer el prólogo de ese libro tan importante. Me parece esta idea de la red una idea fantástica. Sé que están trabajando hace mucho tiempo, que sea una idea federal y que los porteños, como vos dijiste, también quieran. Ahí es un palo que tiraste que tampoco, bah, en fin. Y nada más que esto. Les mando un beso y un abrazo a todos mis amigos y me quedo escuchando atentamente. Bueno, muchas gracias de nuevo, Graciela. Y entonces, ahora sí, les damos paso a comentar un poco más en profundidad algunos de los temas que discutimos en la red y que están plasmados en los distintos artículos del libro. Cristian Fatauros y Facundo García Valverde. Cristian es abogado y doctor en ciencias sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba y en el doctorado de la Universidad de La Matanza. Y Facundo García Valverde es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, docente de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Quilmes y Flaxo. Así que bueno, no sé de ustedes dos, Cristian, Facundo, quién va a empezar hablando. Les cedo la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Facundo, ¿voy yo? Sí, porque si no me van a acusar de porteño. Bueno, muy bien, porteño céntrico. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Julieta, muchas gracias Daniel, muchas gracias Graciela por el prólogo y por apoyar esta iniciativa y este proyecto. Rápidamente me gustaría ir a lo que, digamos, nos interesa. Un poco voy a mencionar la idea que yo tenía en el trabajo que está contenido en el libro, pero digamos, me parece que podemos discutir algo que es plenamente actual y se conecta con la investigación del libro. Como más o menos saben, cuando uno empieza una investigación,
a lo largo de los años va cambiando y va evolucionando y se van en un punto ramificando los intereses. Pero hay hay un tópico o un tema o una idea que es la que nos obsesiona a todos, que es la idea de la igualdad, ¿bien? Entonces, el trabajo que yo presenté en el workshop, que finalmente luego fue publicado en el libro, trabaja la idea de razón pública aplicada al federalismo argentino. Y esto es, vital, me parece, para entender un poco cuáles podrían ser las soluciones a algunos de los problemas del federalismo argentino. Algunos de estos problemas se vinculan con la desigualdad política y la sobrerepresentación de algunas provincias respecto de otras. También existen problemas respecto a la desigualdad económica, tanto de las provincias como de los ciudadanos que habitan en las diferentes provincias, y algunos problemas que tienen que ver con el ejercicio de derechos, como pueden ser los derechos sexuales y reproductivos, o el acceso a la salud, o el acceso a bienes educativos. ¿Bien? Mi hipótesis es que la idea de razón pública puede ayudarnos a entender y a resolver estos problemas porque nos provee la base filosófico-política sobre la cual se asienta nuestro Estado argentino. ¿Bien? Esta base filosófico-política está compuesta de valores, y entre ellos los más importantes y fundamentales son el de la igualdad y el de la libertad. Y justamente, dado que este es un grupo que reúne investigaciones sobre la igualdad, me parece que podemos discutir ahora un poco el tema que está en el debate público, ¿no? Que es la idea de mérito y meritocracia. Yo voy a hablar un poco acerca de la idea de mérito y luego Facundo va a hablar un poco acerca de meritocracia, sociedad igualitaria y cómo lograr esta sociedad igualitaria, ¿bien? No sé si exactamente así, pero más o menos así. Entonces, bien, la idea de mérito ha sido muy discutida y muy atacada y defendida por otros, ¿bien? Quizás la idea de que una persona puede ser dueña de su destino y responsabilizarse por llevar adelante sus planes de vida es una de las ideas y sería concepciones que está en la base de nuestro proyecto político como Estado. Pero es necesario ver un poco el trasfondo y qué presupuestos hay vinculados a este concepto. Bien, en principio me gustaría, como siempre, aclarar un poco la cuestión y hacer un tipo de limpieza conceptual, que la idea de mérito no se opone a la idea de justicia, no se opone tampoco a la idea de equidad. La idea de mérito pareciera ser solo un criterio de distribución. Y es decir, si nosotros nos preguntamos, ¿queremos distribuir de manera justa ciertos bienes? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿O qué consideraciones deberíamos tener en cuenta? Quizás una de ellas podría ser el mérito. Y entonces la idea es, bueno, depende de qué bien queremos distribuir y con qué objeto, entonces podemos tener al mérito como un criterio de distribución. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, la necesidad. O, por ejemplo, nadie diría que las cuestiones de derechos sociales, económicos y culturales depende de cuánto mérito haya hecho una persona. El acceso a la salud no puede estar vinculado a la idea de mérito o responsabilidad, ¿bien? Y sobre todo en un contexto como el que vivimos ahora. Pero entonces, yendo al punto, digamos, si el mérito es un criterio de distribución, tenemos que ver qué tipos de bienes pueden ser distribuidos a través de, digamos, tomando en cuenta esto, y qué tipos de bienes no. Por eso entonces es que la discusión sobre si el mérito es un concepto ligado eminentemente a la productividad, al capitalismo y a la economía de mercado, yo diría no. Simplemente nos lleva a pensar que, por ejemplo, si queremos distribuir un bien y estamos pensando en incentivar un cierto rasgo de conducta como la paciencia, entonces podemos decir, miren, a ciertas personas, vamos a darle el premio que está dentro de la caja si usted resiste a abrir la caja una cierta cantidad de horas. ¿Y esto cómo sería el resultado? Si la persona tiene la paciencia necesaria o desarrolla la paciencia, es acreedor del premio, y si no, no lo es. Y en este punto diríamos, bueno, esta persona ha hecho méritos para obtener el premio, y esta persona no.
Lo cual nos lleva a la contracara de la idea de mérito, que es la idea de responsabilidad, ¿no? Y esta idea de que uno puede ser dueño de su propio destino y que está relacionada con quizás un mito fundacional, que es la idea de la persona que se hace de la nada y que triunfa quizá en el mundo de los negocios sin ningún tipo de ayuda, ¿no? Esta idea, digamos, tiene bastantes problemas, la idea de responsabilidad, algunos problemas que tienen que ver con cuestiones muy profundas, filosóficas muy profundas, como si realmente somos libres y hay algo así como el libre arbitrio o no, pero digamos, también en un nivel más superficial con cuestiones como que la idea de adaptarse, la idea de gestionar los proyectos individuales, tiene que ver con un contexto donde hay ciertas reglas, ¿bien? Si no hay reglas y no hay, si se quiere, claridad en las reglas, entonces la idea de responsabilidad pierde un poco de sentido. Y entonces, si yo no tengo reglas claras, y si yo realmente no puedo asegurar que cuando las personas se comportan responsablemente van a tener un resultado o un premio o una recompensa, entonces, ¿qué sentido tiene hablar sobre si las personas han sido responsables o no? Otro de los presupuestos que está involucrado es que estas reglas sean equitativas o que, digamos, sean iguales para todos, ¿no? Si no, entonces ya no puedo graduar los diferentes grados de responsabilidad o los diferentes ejercicios de responsabilidad de diferentes personas cuando tienen reglas diferentes o tienen contextos diferentes, ¿bien? Y esto nos lleva a otra idea que está, digamos, ya vinculada a la idea de justicia, que es que a veces la justicia se trata de neutralizar o mitigar factores azarosos o factores que están fuera de nuestro control. Esta idea, entonces, estas cosas que están fuera de nuestro control y por las cuales no somos responsables, digamos, tienen que ver con, por ejemplo, el lugar donde uno nació, la familia en la que uno creció, y el tipo de bienes a los que uno tuvo acceso, ¿sí? Entonces, la idea de que para poder, digamos, hablar de mérito y poder hacer del mérito un criterio de distribución adecuado para algunos bienes, es necesario que se den ciertas cosas que no siempre se dan. Primero, que los factores azarosos sean disminuidos hasta el mínimo. Segundo, que las reglas sean claras y realmente esté garantizado que cuando uno actúa responsablemente pueda obtener una recompensa. Y esto claramente, digamos, en el mundo, digamos, actual está en cuestión, ¿no? Muchos de las investigaciones demográficas y de economía política de los últimos años muestran que el factor, digamos, más importante para el éxito de la vida de una persona no es su esfuerzo y su capacidad de desarrollar talentos o sus capacidades intelectuales, sino básicamente el contexto familiar y si, digamos, sus padres, digamos, tienen riquezas o no tienen riquezas. Bien, entonces la transmisión hereditaria de la riqueza es uno de los factores más importantes para, digamos, poder llevar adelante vidas más o menos exitosas, o por lo menos para poder desarrollar los planes con cierta libertad. Y entonces, si está, digamos, fuertemente cuestionada la idea de que uno puede ascender socialmente y que hay movilidad social, no importa el contexto, la familia o la educación que uno haya tenido, sino que todo se basa en el esfuerzo y la responsabilidad, si esto está en cuestión, entonces claramente podemos cuestionar la idea de mérito como un criterio de distribución. Sin embargo, bueno, pueden quedar ciertos dominios, ciertos ámbitos en los cuales el mérito tiene sentido. Como decía, cuando hay reglas claras, cuando hay una igualdad de oportunidades que son claras y equitativas para todos, razonables para todos, y en las que además se ha, digamos, en un punto, informado de antemano a las personas qué es lo que pueden obtener y cuáles son las recompensas que están en juego. Por otro lado, también deberíamos entrar a considerar las cuestiones del demérito o quiénes son los que pierden cuando hay ciertas recompensas para algunas personas, ¿bien? En el caso de, digamos, por ejemplo, puestos de trabajo que son escasos y que solo hay ciertas vacantes, bueno, puede ser que muchas personas sean igualmente capaces, pero solo pueda digamos, obtener este cargo una de ellas. ¿Qué queda para las demás? Significa que
digamos, sus vidas tienen menor valor, significa que son menos virtuosas. Bueno, en principio parecería que no. Simplemente lo que se dice es, miren, ustedes tienen un cierto tipo de características que tienen que cumplir o expectativas que tienen que lograr, y cuando las cumplen, entonces alguno de ustedes puede, digamos, quedar en un orden para entrar a este puesto. Por supuesto, podremos discutir quiénes son los que estipulan cuáles son las características que tienen que tenerse en cuenta y cuáles son las expectativas que debemos, digamos, satisfacer. Esto nos lleva ahora a otra cuestión, que es digamos, discutir la idea de mérito. También nos podría llevar a discutir cómo creamos estos contextos o estos dominios en los cuales el mérito puede tener sentido. No sé cómo estoy de tiempo, más o menos. Supongo que bien, porque si no nadie me dice cómo... Sí, perdón, llevas 18 minutos. Ah, estoy muy bien. ¿Bien? Estaba silenciado. Bien, entonces 2 minutos más para cerrar y... lo que diría es, entonces, la idea de mérito no se contrapone a la idea de justicia, ¿bien? En algunos casos la idea de justicia puede exigir que tengamos en cuenta algunas cuestiones vinculadas con el mérito, como puede ser el esfuerzo personal, y no necesariamente la productividad. Bien, esto por un lado. Y por otro lado, diría que en sociedades donde las instituciones están desarrolladas y ofrecen mecanismos de bienestar social, la idea de responsabilidad individual es mucho menos importante que en que en las sociedades donde la desigualdad es muy grande. Por ejemplo, en países escandinavos, donde el estado de bienestar social es digamos, muy extenso, incluso se censura un poco la idea de que una persona puede destacarse por sus cualidades individuales. Hay una idea que es que todos somos parecidos y que no hay ninguna razón por la que alguien sea especial. ¿Bien? Pero por supuesto, en esos lugares, incluso el más irresponsable nunca va a poder caer tan bajo, ni nunca va a quedar fuera de una red de contención social, asistencial, nunca va a perder acceso a salud, educación y otro tipo de bienes. Y quien digamos, más se destaque, y aun cuando sea más diligente y más responsable, tampoco va a tener como bienes económicos que lo hagan en un punto desvincularse del resto de la sociedad. Solo diría esto. Bueno, muchas gracias. Facundo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acompañándonos. Quiero decir una cosa muy breve, digamos, respecto de la red de RISI y de nuestro workshop que va a empezar el jueves, digamos, que me imagino que alguien ya compartió el flyer y ese tipo de cosas. Los workshops ya llevan, esta es su sexta jornada, digamos, su sexta edición, vienen de mucho tiempo, digamos, y pasó mucha gente diferente por esos workshops, y hay quizás, digamos, 3 personas, digamos, que son poco responsables de esos workshops y también un poco responsables de esta red, que son la doctora Graciela Videla, digamos, el doctor Guillermo Lariet y Fernando Lizárraga, digamos, a los cuales de alguna manera estamos fuertemente en deuda, digamos, por haber generado este lugar, digamos, que como bien decía Julieta, supone, por lo menos para mí, y creo que esto es algo que forma parte de nuestro ethos como grupo, es construir un espacio en la academia, digamos, que por lo menos tiene ciertas características únicas, digamos, que es que permite combinar de alguna manera sensata la competencia, en este sentido de las discusiones aguerridas, pero al mismo tiempo la cordialidad y la amabilidad. En nuestros workshops y en nuestras discusiones muchas veces, digamos, las discusiones que casi llevan a peleas, digamos, son interrumpidas, digamos, por la risa, digamos, ¿no? y por la propia amistad, digamos, que está entre nosotros. Y me parece, digamos, que esa es la forma en que se construyen, digamos, verdaderos lazos sociales importantes y académicos. Y en ese sentido, creo que
el objeto de nuestro estudio, el objeto de la igualdad, no es independiente del tipo de relaciones que tenemos nosotros. Y en el fondo, digamos, de lo que quería charlar un poco hoy, digamos, también presentando, así como la cuestión del mérito es un tema remanente, digamos, en cada una de nuestras reuniones, digamos, ya sea en los workshops o ya sea en estos grupos de lecturas periódicos que hacemos, también es una cuestión recurrente, la cuestión de cuál es el valor de la igualdad y dónde reside, si ustedes quieren, el fundamento del igualitarismo. Si reside en una forma de sociedad o si por el contrario reside en una forma de leyes. Que tiene que ver justamente con esta distinción que uno podría decir entre, por un lado, una competencia y por el otro lado la amistad. Es decir, pareceríamos tener por un lado una idea donde la igualdad depende pura y exclusivamente de las reglas de juego, de el régimen político, digamos, que estamos teniendo, de las leyes, ¿bien? Si ustedes quieren, del valor de la equidad. Y pareceríamos tener, por el otro lado, una dimensión que tiene que ver, digamos, con un tipo de relaciones y con cómo se construyen ese tipo de relaciones entre los individuos que están allende, o si ustedes quieren, más abajo y más densas que esas propias leyes, ¿bien? Entonces, de alguna manera, digamos, esto es la vieja distinción que trazaba Alexis de Tocqueville cuando trabajaba sobre la sociedad, sobre la democracia en Estados Unidos, digamos, que distinguía entre, por un lado, un régimen político democrático y por el otro lado, una sociedad democrática. ¿Bien? Entonces, esta sociedad democrática que estaba constituida, digamos, por lo que él llamaba la condición democrática, o por la condición igualitaria, hacía que los individuos se tratasen a sí mismos de una forma no jerárquica y de una forma igualitaria. Y que esto era, en algún sentido, la base central de esas leyes que tenían. En algún sentido, la cuestión es cómo construimos una sociedad igualitaria. ¿La construimos a través de las leyes o la construimos a través del fortalecimiento de ciertas relaciones igualitarias, donde no haya sometimiento, donde no haya subordinación, donde no haya jerarquía? Una de las tesis que yo defendía, digamos, en el capítulo que yo escribí, y que está también, digamos, esbozada en el capítulo de Fernando Lizárraga, justamente, tiene que ver, digamos, con la idea de defender, en algún sentido, la prioridad de un ethos igualitario. Digamos, yo lo pensaba, digamos, en términos de la confianza. Digamos, la confianza, digamos, como ese tipo de, si ustedes quieren, lazo social que permite que surjan los distintos niveles y reglas de cooperación. No puede haber cooperación si no hay una confianza previa. Y yo analizaba, digamos, la confianza de una determinada manera, digamos, pensando cuáles eran las relaciones que había entre la igualdad y la confianza. Pero el punto central es, a diferencia de lo que creía, por ejemplo, Kant, digamos, que él creía en una república, digamos, incluso para un pueblo de demonios, lo que estaría postulando, digamos, toda esta nueva corriente post-Rawlsiana en la cual yo me embarco, digamos, que es esta idea de que la igualdad y el valor básico de la igualdad no está dado en, si ustedes quieren, las instituciones democráticas, las instituciones formales democráticas, sino en el tipo de relaciones que hay. Y ese tipo de relaciones que hay son relaciones de subordinación, relaciones de desprecio, relaciones jerárquicas, ¿bien? Donde a ciertos individuos se les niega su estatus igualitario, ¿bien? Entonces, esa es si ustedes quieren, la contraposición básica con una idea más rawlsiana, una idea más liberal, en el sentido en que para un liberal clásico, digamos, hay una estructura básica, hay un conjunto de leyes e instituciones, digamos, que determinan nuestras expectativas y nuestras oportunidades, y en eso consiste la igualdad, digamos, en determinar, digamos, cuáles son las cargas equitativas de cooperación para cada uno y cuáles son los frutos de cooperación. Lo que muchas veces discutimos es si en pos de la igualdad tenemos que ir más profundo que esas instituciones. Si incluso en instituciones que fuesen, si ustedes quieren, equitativas, uno tendría que reclamar más, ¿bien?, para satisfacer el valor de esa igualdad. Y
el tema de la, digamos, que trabajaba Cristian hace un rato, me parece que es interesante justamente del mérito, me parece que es interesante en este sentido. Uno, digamos, como igualitarista, y acá quizás entramos en alguna discusión, digamos, con Cristian, uno como igualitarista yo creo que tiene que rechazar la idea de, digamos, la idea de una sociedad meritocrática. Creo que no hay una consistencia entre que una sociedad sea meritocrática y que una sociedad sea igualitaria. ¿En qué sentido? En que hay ciertos espacios donde el mérito puede llegar a tener sentido, pero hay otros espacios donde no. Es decir, la ciudadanía, por ejemplo, ya sea social, política, etcétera, etcétera, no puede depender del mérito. El mérito no tiene nada que ver ahí, digamos, porque básicamente uno nace en una determinada sociedad, no hizo absolutamente nada, y sin embargo ya es ciudadano. Entonces no hay una idea de una sociedad totalmente meritocrática. Hay espacios donde puede llegar a valer cierta interpretación del mérito, que es una interpretación que ya es institucional. Pero entonces el punto central es lo que tiene que determinar qué cosas están sujetas a un criterio de distribución meritocrática y qué cosas no, tiene que ser una discusión pública, ¿bien? Una discusión democrática, y que tiene que tener en cuenta algo que para mí es central, que es esta idea de qué es lo que pasa con aquellos que no acceden a esos puestos jerárquicos en general, ¿no? Porque lo que estamos pensando cuando hablamos de una meritocracia es que, si ustedes quieren, los mejores, en algún sentido, sean los que obtienen el cargo. ¿Pero qué significa que haya mejores y que haya peores que quedan afuera del orden? La preocupación, digamos, de una sociedad igualitaria, ya no de esta pura equidad, por decirlo de alguna manera, de estas instituciones puramente equitativas, tiene que ver con que no esa selección, si ustedes quieren, no se traduzca en un menosprecio al valor de esos individuos, no solo en tanto individuos, sino en tanto participantes de un sistema de cooperación, ¿bien? Y que eso no implique, digamos, si ustedes quieren, una pérdida de autoestima, una pérdida de relaciones, una pérdida del propio sentido de la valía y del propio sentido de los talentos, ¿bien? Entonces eso lleva a pensar mucho en cuáles son los valores sobre los cuales se da valor a determinadas prácticas en una sociedad. Eso exige, en algún sentido, justamente repensar el etos igualitario y el etos de las prácticas que tenemos, y que no tienen que ver, nuevamente, puramente con las instituciones formales. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, en los concursos de belleza. ¿Bien? ¿Por qué los concursos de belleza, digamos, son en algún sentido aceptables o compatibles, digamos, con una sociedad democrática? Uno podría pensar, digamos, que lo que se está premiando, digamos, es una característica natural puramente arbitraria y que es muy, digamos, como está muy ligada, digamos, a cierta autoestima y a cierto reconocimiento social que se da a esa característica, digamos, en algún sentido arbitraria, deja en una posición muy disvaliosa a todas aquellas personas o que no participan o que no son seleccionadas, etcétera, etcétera, y que afectan profundamente, digamos, a la vida y a los planes de vida de esas personas. ¿Bien? Lo mismo sucede, digamos, con la pobreza, digamos, y con los crímenes contra la pobreza, digamos, como bien los llama de la Cortina, digamos, con el concepto de aporofobia, ¿bien? ¿Cuál es el significado, bien, y las identidades relacionales que le asignamos a los pobres? Los pobres justamente parecen ser aquellos que merecen estar en su situación, digamos, de acuerdo con él. Son aquellos que no trabajan, son aquellos que no se esfuerzan lo suficiente, son aquellos que solo quieren cobrar, digamos, un plan social o una asignación, etcétera, donde se mezclan todo este tipo de cosas al mismo tiempo. Y en el fondo, lo relevante es que digamos, los cambios relacionales y los cambios de identidad y los cambios de cómo se valora el trabajo, por ejemplo, y qué tipo de trabajo y el trabajo productivo, tiene que ver, digamos, con una crítica profunda, digamos, que hay que hacer a los valores y a las prácticas que mantiene una determinada sociedad. Y que eso no se puede hacer pura y exclusivamente desde las instituciones formales del Estado. ¿Bien? Y en este sentido, digamos, ya
no sé si me estoy pasando o no de tiempo, vamos, pero quería cerrar, digamos, con dos cuestiones. A mí me parece, digamos, que esta idea de pensar en estrategias relacionales y en cómo la igualdad es básicamente la igualdad de estatus, bien, no nada más que la igualdad política de las instituciones formales, uno puede entender mejor el tipo de políticas de acción afirmativa. En el tipo de políticas de acción afirmativa es claro que hay digamos, que se introduce un problema de equidad. Es decir, justamente una política afirmativa supone seleccionar a alguien por una característica que en algún sentido es arbitraria, digamos, y que supone un desigual trato. Uno, si solo tuviera en cuenta la equidad, tendría que denunciar, digamos, ese tipo de políticas como políticas desigualitarias. Pero yo creo, digamos, que una mirada más amplia del valor de la igualdad tiene que reconocer que ese tipo de políticas de acción afirmativa tienen sentido cuando hay hechos que son centrales para el igualitarismo, que son los hechos de la opresión, bien, que son los hechos de la desigualdad histórica, digamos, y de las tramas de segregación y discriminación previas. Si uno no comprende, digamos, esos momentos de exclusión previa, entonces es muy complejo poder justificar políticas de acción afirmativa. ¿Bien? Digamos, como por ejemplo el cupo trans en los establecimientos oficiales, etcétera, etcétera. ¿Bien? Solo lo podemos justificar cuando entendemos que están no compensando, pero sí representando una acción en contra de una sociedad que es claramente desigualitaria, incluso cuando tiene leyes que son formalmente igualitarias. Entonces, en este sentido, digamos, quiero traer, digamos, como último ejemplo, algo que está en un texto que es muy interesante de Roberto Saba, que se llama Más allá de la igualdad formal, y donde él cuenta, digamos, la siguiente anécdota. Perdón, no es una anécdota, digamos, donde relata un hecho, digamos, de un coro, de la selección de miembros de un coro en el sur de Estados Unidos. En las selecciones, típicamente lo que pasaba es que la mayoría de los seleccionados eran individuos blancos. ¿Bien? Entonces, cuando se dieron cuenta de que eso era un problema, dijeron, vamos a tratar de garantizar la equidad en la selección. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron justamente un velo de la ignorancia, es decir, pusieron a todos los participantes tras un cortinado. ¿Bien? Y no solo pusieron a los participantes tras un cortinado, sino que pusieron una alfombra para que nadie pudiera detectar, digamos, por el tipo de calzado que tenía, si ese calzado era muy costoso o era muy barato, y entonces asociar, digamos, algún tipo de calzado con algún tipo de condición social. ¿Qué es lo que pasó? Diría, ahí están garantizadas completamente las condiciones equitativas. La equidad está completamente garantizada. Digamos. En términos de vista de las instituciones formales, tenemos plena igualdad. Ahora, el resultado de esa selección fue que seguían siendo seleccionados los blancos. ¿Y por qué seguían siendo seleccionados los blancos? Ahí es cuando entra la crítica que tiene que hacer el igualitarismo relacional. Y empezar a pensar, ¿bien?, cuáles son las condiciones que hacen que determinados miembros o determinados ciudadanos tengan menor educación vocal, digamos, por ejemplo, en este caso, o tengan menor tipo de años de formación o de entrenamiento, etcétera, etcétera. Ahí es donde empiezan a jugar estos hechos de la opresión, estos hechos de haber sido excluido durante tanto tiempo de distintas instituciones, ¿bien?, y de distintas prácticas sociales, ¿bien?, y cómo eso se traduce. Pero para poder reconocer eso, uno tiene que ir más profundo que esas meras instituciones y llegar a ese hecho. Y la pregunta filosófica, digamos, en la cual siempre nos partimos un poco los cuernos, es, bueno, en el fondo, sí, digamos, son dos dimensiones completamente separadas de la igualdad, la dimensión de la equidad o la dimensión de la igualdad de estatus o la igualdad relacional, o hay una que es más básica que la otra, o hay una que es más profunda que la otra. Digamos, digo muy brevemente mi posición, digamos, es que el verdadero objeto de las políticas igualitarias
el verdadero objeto del igualitarismo tiene que ser las relaciones igualitarias. Tiene que ser acabar, digamos, con los hechos de la opresión, acabar con los hechos de la exclusión, y no solamente acabar, digamos, si ustedes quieren, con la inequidad de la discriminación. Me parece, digamos, que eso es lo central, y me parece que cuando no tenemos ese tipo de relaciones igualitarias que son valiosas por sí mismos, y que son valiosas porque son la forma en la cual yo tengo que tratar a la otra persona, es decir, se constituyen como, si ustedes quieren, deberes políticos que tengo hacia las otras personas. Cuando no ocurre eso, necesariamente voy a tener una sociedad desigualitaria, incluso cuando tenga instituciones formales igualitarias. Bueno, termino por acá y, digamos, ¿alguien toma la conducción de esto o...? Sí, yo acá, Facundo. Dale. Bueno, gracias Cristian y Facundo por sus exposiciones muy claras y muy interesantes y de actualidad, las dos. Ahora abriríamos un espacio para preguntas, si alguien quiere hacer alguna consulta sobre el libro, sobre las exposiciones. Pueden hacer las consultas sobre el foro, como activar sus micrófonos y Julieta, formularlas. Sí. aprovecho y comparto ahí el lugar donde lo pueden descargar. Habíamos dejado en el chat, pero también comparto ahí mi pantalla y lo ponemos en el espacio este que es, digamos, una librería a la que, bueno, recomendamos. Hay un conjunto grande de textos, Teseo Press, donde, bueno, van a poder ingresar y hay de filosofía y de sociología un montón de cosas además de esta. Así que bueno, tenemos al momento 4.375 descargas, así que bueno, estamos muy contentos con los resultados. Y también nos estamos preguntando si no debíamos haberlo vendido. Pero no, está bien, la respuesta es que esto es contradictorio con lo que dijiste primero, así que no, estamos contentos de que... Nos lo preguntamos, pero lo respondemos rápido, no. Claro, claro. Así que bueno, nada, agradecer a cada uno y a cada una de las que se sumaron, agradecer a Facundo y a Cristian que han abierto un espacio por demás interesante y valioso. A ver, yo me había ido un poco de la cámara, ahí estoy. De enmarcar, digamos, el igualitarismo y algunas de sus, digamos, de las discusiones frecuentes y que tenemos al interior de nuestro grupo y de las discusiones que entendemos que hay que llevar adelante y que todas están respondidas de forma brillante en el libro, así que los invitamos a que los lean. No, solo dejamos preguntas, no dijimos las respuestas porque están ahí. Tenemos una pregunta del profesor Daguerre que espero que la conteste otra persona, porque aunque esté dirigido hacia mí, quiero que la conteste otra persona. No, digamos, lo que él pregunta es si son posibles las relaciones igualitarias sin igualdad de ingresos. La desigualdad relativa hace que los más pobres se vean afectados de innumerables maneras que los harán rendir peor en promedio. Bueno, otra de las viejas discusiones, digamos, que tenemos, en principio, uno diría, digamos, lo siguiente. A ver, ¿qué diría uno? No, lo primero que pensaría... No, yo diría que no. Lo primero que pensaría es esto. Yo tengo esta posición. Los recursos son medios. El dinero es un medio, digamos, no es un fin en sí mismo. Entonces, ya sea que tengamos una métrica igualitarista, suficientista, prioritarista o lo que queramos, esa métrica tiene que estar ligada a un valor que es extrínseco a esa igualdad. Perdón, a ese criterio. A mí me da la sensación que uno no necesita una igualdad estricta de ingresos para que
sigan existiendo relaciones igualitarias. Sí me parece lo siguiente, sí me parece que cuando se ensancha la desigualdad, empieza a haber una fuerte tensión a las relaciones desigualitarias. Esto es claro, digamos, por supuesto Martín tiene muchísimo más información sobre esto y además Martín hay muchísimo trabajo, digamos, de economistas sobre esto, que muestran cómo la desigualdad afecta funcionamientos básicos, como tiene que ver con la salud, con la educación, etcétera, etcétera, digamos, y que eso es rastreable a la desigualdad. Ahora, si nosotros vamos y Martín sabe muy bien, digamos, sobre estos temas, digamos, con respecto a evolución y con respecto a cómo la desigualdad termina generando, digamos, mayor nivel de estrés en los que están en la peor de la desigualdad. Sin embargo, veamos, voy a ir a un ejemplo más tonto. Pensemos en dos amigos, ¿bien? O en un grupo de amigos. ¿Cuánto tiempo es sostenible esa relación en términos igualitarios si el que tiene mayor cantidad de dinero siempre quiere ir a lugares más caros que no pueden ser accedidos por aquella persona que no puede o que no le es muy costoso pagar el ingreso a ese tipo de lugares? Hay un conjunto de prácticas, de lugares, de espacios de reunión que no son compartibles cuando hay una muy amplia desigualdad de ingresos. ¿Bien? Y que esto, si ustedes quieren, a mí me parece que muestra que hay una tendencia, vamos a decirlo así, digamos, porque obviamente en filosofía es muy difícil hablar de causa, pero sí es que hay una tendencia a que mayor desigualdad sea más difícil el establecimiento de relaciones igualitarias o el mantenimiento de relaciones igualitarias. Eso no quiere decir, digamos, que puedan existir o no, etcétera, pero me parece que la desigualdad de ingresos sí introduce una fuerte tensión. Habría que, digamos, yo no me jugaría tanto a decir que se necesita una igualdad estricta de ingresos, pero sí, digamos, que la desigualdad no sea tan fuerte, porque incluso en el caso en que el amigo mejor situado, digamos, por ejemplo, no quiera, digamos, ir a ese lugar más caro, siempre va a existir cierta sospecha de condescendencia en eso. ¿Bien? Y ahí me parece que es donde empieza a resquebrajarse lo que uno llamaría una relación igualitaria. Esa sería mi sensación. Sí, pues, ¿puedo por favor. responder algo? Muy breve, y diría una cosa pequeña, que es, yo distinguiría entre la igualdad relacional e igualdad política, y que pienso que la igualdad de ingresos es en un punto necesaria para la igualdad política, y es necesaria, digamos, y también con sus matices. Diría que en un punto es necesaria, y quizás cuando la igualdad política ha sido alcanzada, o que quizás la igualdad política también es consustancial con la igualdad económica. Y luego las desigualdades que podrían permitirse serían bastante pocas, en el sentido de que la brecha, por más que fuese muy grande, no impactaría en la igualdad política. Esto es un problema y hay que ver cómo se puede, digamos, atar estas dos cosas. Porque muchas veces la desigualdad económica se traduce en desigualdad política. ¿Bien? Pero, digamos, no estoy seguro de que la igualdad en las relaciones humanas sea algo que, digamos, deba ocuparse, digamos, de lo que deba ocuparse la justicia. Pero esto es, digamos, yo entiendo que, digamos, estoy como apartándome digamos, de la idea que presentaba Facundo. Pero bueno, es que para mí el problema sería cómo distinguir después lo que yo le debo a las demás personas en tanto personas, que es respeto y que es consideración como personas que son iguales a mí, y lo que le debo a mis conciudadanos, que son personas a través, digamos, con las cuales yo me relaciono a través de instituciones, nuestras instituciones que nosotros mismos creamos. Entonces, diría que ahí necesito poder hacer estas distinciones. Cuando la igualdad relacional se presenta como el único o el valor más importante, se vuelve difícil entonces, porque ahí es que hace falta igualdad de ingresos. ¿Y por qué dos personas que no ganan igual cantidad de dinero no pueden ser amigas? O a la larga esto redundaría en una dificultad para que sean amigas.
o sea, esto no lo creo, pero digamos, podrían seguir siendo conciudadanos que se tratan como iguales, diría que sí. Diría eso. Y diría que sí, la intervención del Estado es fundamental para disminuir las desigualdades. Obviamente nosotros estamos trabajando en un contexto bastante alejado de lo ideal, y en ese sentido diría que estamos en una situación en la que la justicia está lejos, y lo que tenemos que eliminar es la pobreza extrema y diría la miseria, más que la desigualdad, ¿no? Ese sería como el primer problema que tenemos. Y luego trabajar para que la desigualdad sea cada vez menor. Pero entonces lo primero es, en estos términos, eliminar la pobreza, el hambre y, digamos, la falta de acceso a bienes y servicios básicos. Yo, muy cortito, lo que, digamos, sumaría, digamos, es este principio rawlsiano, que a mí me parece que los niveles de desigualdad deben ser permitidos solo al punto que puedan entenderse como beneficiosos para los menos favorecidos. En otros términos, uno podría decir que los altos niveles de desigualdad no favorecen a nadie, en un análisis mucho más amplio. Entonces, y ahí digamos, determinado piso desde el que deben partir todas las personas para asegurar bienes básicos y principalmente algunas formas esenciales del autorrespeto, me parece que, digamos, es un compromiso como sociedad que puedan asegurarse. Entonces, es difícil, digamos, en algún sentido, bregar con argumentos por una igualdad económica demasiado fuerte, pero la permisión de formas de desigualdad demasiado débiles o demasiado laxas, que vienen de la mano cada vez en nuestro etos políticos más de moda, con juventudes libertarias o libertarianas, me parece que es un peligro que, digamos, que deberíamos estar viendo. Alguna vez algún político dijo que no se pueden construir castillos o countries al lado de villas miserias, y me parece que esos niveles de desigualdad obscena están en nuestra sociedad y es fundamental pensarlos en todos los registros, en registros políticos, en registros económicos, en registros relacionales, en registros psicológicos, criminalísticos. Me parece que hay un montón de puntos ahí por los cuales, nada, seguir revisando de vuelta esta idea de la igualdad, pensar sociedades más igualitarias, es pensar mejores sociedades. Acá Bueno, tenemos otra pregunta de Clara Taller, que pregunta si se podría eliminar la desigualdad económica gracias a la intervención del Estado a partir de programas destinados a eliminarla en distintos campos como la salud, educación, justicia, vivienda, trabajo, etc. No sé quién quiere tomar la posta. Yo mencioné algo acerca de esa pregunta. Sí, digamos, uno tendría que tener la esperanza de que eso es así. Lo que pasa es que, volviendo, digamos, un poco al punto de discusión, digamos, ¿cuál es la intervención que tiene que hacer el Estado? Digamos, ¿es una intervención, si ustedes quieren, puramente legislativa, digamos, o es una intervención a otro tipo de niveles? Quiero decir, ¿cómo cambian nuestros patrones de consumo? Digamos, con respecto a la cuestión ecológica, ¿no? Digamos, cambian, obviamente, digamos, modificándose ciertas leyes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ¿cómo cambian nuestros valores y la forma de relacionarnos, digamos, con el medio ambiente? También cambian, digamos, a través de procedimientos culturales. Y ahí es donde quizás el Estado tiene que tener un rol activo, digamos, y me parece, digamos, que hacia ahí es hacia donde pensaba, digamos, la cuestión de ir un poco más allá
de la estructura básica. Un poco más allá de creer, digamos, que el único objetivo de la justicia tiene que ser aquello, digamos, que cae dentro de la capacidad del sentido de la justicia, ¿no? Digamos, y crear esta especie de lugar donde los individuos pueden elegir más o menos como quieran sin ningún tipo de justificación ulterior. Ahí me parece, digamos, que es donde se hace necesaria una reflexión mayor, ¿no? Y no una intervención, digamos, porque intervención también hay que matizarlo, digamos. ¿Qué tipo de intervención estamos pensando? Digamos? Quizás no una intervención coercitiva, digamos, pero sí el tipo de promoción de determinadas actividades o de despromoción de ese tipo de actividades. Bueno, gracias. Acá Alejandro Berrotarán dice que tiene una pregunta para Facundo. Alejandro, ¿querés hacerla por audio? Vale. Sí, se la hago oralmente. Era en la misma línea que recién estabas hablando, Facundo. Porque, claro, una de las ventajas que parece que tiene la idea de estructura básica y el medir los recursos económicos es que parece dar un criterio más bien objetivo, por lo menos público, una métrica pública para poder ver cuándo se está satisfaciendo, cuándo no y qué niveles de desigualdad son deseables. Y en ese sentido parece que una de las ventajas de esta visión de la estructura básica es que puede ofrecer una guía para la acción, una guía para tomar políticas un poco más directa que la mirada relacional, o creo que la mirada relacional que estás proponiendo. ¿De qué forma vos podés, o crees que se pueden usar? Porque creo que es muy valioso lo que decís, y esta idea de que la meta final es lograr relaciones igualitarias, pero ¿en qué medida este tipo de visión de la igualdad crees que puede conducir a la toma de políticas públicas, teniendo en cuenta este desafío que presenta en comparación con la idea de estructura básica como un criterio más objetivo o más público para tomar decisiones? Bueno, gracias Alejandro. Es un tema, digamos, bien complicado, porque evidentemente, digamos, no tenés el mismo tipo de precisión, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos, porque no tenés una métrica cuantificable. A mí me parece, digamos, que eso no es necesariamente, digamos, un demérito, en el sentido en que uno no le pide, digamos, a una ética deontológica kantiana, digamos, la métrica de cuál es el fin en sí mismo, cuándo se trae, digamos, es algo que ocurre o no ocurre, digamos, pero no busca algo cuantificable en algún sentido. Ahora, a mí me parece, digamos, que hay ciertas cuestiones que, si no son mensurables, sí son claramente visibles, digamos, como es el tipo de relaciones jerárquicas, ¿no? Entonces, a mí me parece, digamos, que si vos querés como mínimo, vos tendrías que construir sociedades cuyas soluciones políticas a los problemas de desigualdad no, por ejemplo, estigmaticen, o por ejemplo, no continúen con ciertas fallas de reconocimiento, o no continúes, digamos, atentando, digamos, contra la autoestima de las personas, que no los avergüencen, que no los hagan realizar revelaciones vergonzosas. Esto es el punto, digamos, por el cual empieza a trabajarse, digamos. Perdón, me silencié. Que tiene que ver justamente con esta idea de cómo trabajan los estados de bienestar y qué cosas se les exige a los beneficiarios, digamos, para poder acceder a ese beneficio. Digamos, hasta qué punto, digamos, tener que probar que yo, como madre desempleada, digamos, cumplo con mis deberes como madre, me exige una revelación vergonzosa por mi parte, digamos, que a un trabajador formal no se le exige. Ahí es donde empiezan a jugar las desigualdades entre el trabajo formal y el trabajo informal, cosa que nuestras sociedades, digamos, que tienen aproximadamente un 40% de empleados informales, es fundamental. Piensen, por ejemplo, digamos, la gran sorpresa que se llevó el Estado argentino, digamos, con el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia, que básicamente estaba pensado, digamos, para los trabajadores informales, se pensó originalmente para 4 millones de beneficiarios, y terminaron siendo 9. Y esos 9 es porque nadie medía demasiado bien cuál es el empleo informal que hay en la Argentina y cuál es el empleo inseguro. Y cuando piensan en quiénes son
los beneficiarios, digamos, cuál es el rasgo, digamos, el perfil de esos beneficiarios, es en general gente joven que tiene muy mal acceso al trabajo. Entonces, ahí es donde hay que empezar a pensar cómo estos regímenes de bienestar, este estado de bienestar completamente fragmentado, digamos, que tenemos en los países latinoamericanos, es decir, no es un problema de la Argentina, digamos, o sea, es un problema de la Argentina y de un montón de otros países, que tiene que ver, digamos, con distintas miradas que se tienen de cómo se garantiza un mismo derecho a distintos sectores poblacionales. Y ahí es donde tiene que empezar a jugar esta idea de qué tipo de relación estoy teniendo, digamos, y qué tipo de valores estoy teniendo, digamos, con respecto a los más pobres. ¿Por qué a algunos les exijo más cosas que a los otros? ¿No estoy, acaso, perpetuando la idea de que los pobres son responsables por su propia situación y que el Estado lo que tiene que hacer es vigilar, digamos, que se porten bien, por decirlo de alguna manera? Entonces, ahí es donde, si vos querés, tenés una restricción negativa, digamos, por decirlo de alguna manera, que te puede dar el igualitarismo. Sin embargo, estoy de acuerdo, no es un criterio igual de exacto, pero también habría que pensar, digamos, cuán exacto es la igualdad de bienes primarios, porque los bienes primarios también son bastante amplios y, digamos, si el único que tenemos en cuenta es la plata, tenemos un problema grande ahí. Bueno. ¿Tenemos algunas preguntas más? Dale. Sí, Daniel, ¿querés presentarlas vos o las presento yo? No, adelante, Juli. Estaba ahí. Bueno, sí, por ahí en atención a la hora y para que no se cansen nuestros expositores, vamos a cerrar las preguntas porque acá ya tenemos unas cuantas en el chat. Les voy a leer algunas. Tenemos de Micaela Anzuategui. Ella dice, a veces puede aparecer una tensión entre equidad e igualdad. ¿Cómo se entiende actualmente esto? ¿Es una tensión aparente o responde a distintos? Que se usa muchas veces actualmente equidad en lugar de igualdad, para quien quiera responderla. Y por ahí les leo también esta de Paula Quiroga. Dice, propongo reformular la pregunta por la pregunta anterior. Que ya habíamos... La de Daguerre. Claro, ¿se podría digo, en términos de representación, función de impartir justicia y legislar, pero no solamente, sino es desde y en el Estado cómo se puede intervenir en la cosa pública? Bueno, y tenemos ahí, había un comentario más que había hecho Martín R. ¿no? En relación a la noción de mérito. Por ahí les cuento todas las preguntas y ustedes ven que él dice, ¿hay algún problema que no pueda recibir adecuada respuesta sin recurrir a la noción de mérito? ¿Es necesaria para algo la noción de mérito desde una perspectiva igualitaria? Y, bueno, y que había otra para Facundo, de José, que dice, ¿cómo se podría lograr la confianza de los poderosos para comenzar a tener relaciones igualitarias con ellos? Bueno, esas son las 4 últimas y lo dejo en manos de ustedes a ver cómo quieren responder. Bueno, digo una cosita muy breve, lo bueno de leer 4 preguntas al hilo es que uno puede tomar la que quiera. Pero bueno, nada, me parece que también queda el espacio para invitarlas al workshop y a otros espacios de discusión si les interesan estas discusiones y también a leer el texto. Bien, entonces, lo que habíamos dicho, lo que pregunta Paula Quiroga, esto de si se podría eliminar la desigualdad sin la intervención del Estado, bueno, digo, lo que se me ocurre es que
la opción que diría que no, lo que hace es apelar a la mano invisible, digamos, a acciones que se van a coordinar por quién sabe, digamos, qué espíritu superior para, en favor de alguna sociedad, alguna forma de sociedad que elimine la desigualdad. La verdad es que eso es, a mi juicio, complejo. La racionalidad estatal en sus formas, si quieren, más positivas, aunque, digamos, institucionalmente es algo gigante, me parece que es la forma, ¿no? Digamos, pero ahí de vuelta, uno debería recuperar esta idea de la distinción entre los poderes del Estado, ¿no? Digamos, pero sí, desde ya que es el Estado el que va a estar detrás de la disminución de la desigualdad en todas sus formas, en todos sus espacios, ¿no? Digamos, entonces, uno debería pensar desde la educación, en la salud, digamos, en el espacio donde las personas gozan de sus derechos, de todos sus derechos sociales, políticos, económicos. Digo, pero es el Estado el que coordinaría eso. No sé, digo, otro tipo de explicación, digo, no diría que falla, no me explico cómo podría ser exitosa, ese sería al revés el punto. Así que bueno, digamos... Sí. Solo para molestar un poco, digamos, y para mostrar, digamos, que todos somos filósofos. Hay una forma, digamos, digamos, que es el típico, digamos, son los típicos ejemplos de filosofía analítica, digamos, que uno a veces usa. Supongamos, digamos, que hay un meteorito, digamos, que estalla sobre la Tierra, digamos, y nos deja a todos en una muy mala situación, pero nos deja a todos igual. El punto es... No se te ocurrió pensar en el COVID, no, pusiste un meteorito. El COVID claramente nos está dejando desiguales, digamos, o sea, nos está dejando a todos mal, peor de lo que estábamos, pero el nivel de desigualdad que está generando es gravísimo. Digo, pero supongamos un meteorito, digamos, un factor, digamos, allende el control de cualquiera, digamos, y que deja a todos en una peor situación, pero, sin embargo, que es una situación igualitaria. La discusión ahí es, obviamente ahí no tenés la intervención del Estado, es muy improbable que esto ocurra, bla, 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 pero la discusión es, ¿ahí hay algo valioso que ha pasado? Hay algo, digamos, que, a pesar de que todos lamentemos, digamos, nuestra pérdida, etcétera, etcétera, hay un valor que parece que se está satisfaciendo, que es el valor de la igualdad. Ahí reconoceríamos algún tipo de valor, aunque uno pueda decir, no, hay otras razones por las cuales eso no es una buena situación, digamos, pero ¿hay algún tipo de valor ahí? ¿Qué le parece, señor Fatauros? Es dificilísimo pensar en ese ejemplo, pero tomémoslo. ¿Lo puedo dar vuelta, en realidad? Propongo otro y veamos, digamos, luego en la próxima edición o otra presentación cuáles serían nuestras respuestas. Creo, no sé, esto dirías vos, un igualitarista relacional podría decir que el Estado no es necesario porque lo que importan son las relaciones igualitarias, y a veces las relaciones igualitarias son extra institucionales. Entonces, el Estado es solo una herramienta circunstancial. En estas circunstancias, hoy hace falta el Estado, pero podría no hacer falta el Estado. No sé si a través de una mano invisible que se genere, pero podría ser que las personas empiezan a tratarse bien, o empiezan a tratarse como iguales sin estar intermediadas por relaciones políticas, ¿no? Digamos, como no hace falta el Estado para generar lazos de amistad, ¿no? Esto sería como una cuestión para pensar. Y yo puedo responder algo, digamos, de lo que dijeron ahí, que es la idea de si el mérito es realmente un concepto necesario, o podría quedar algún problema que no pudiese explicarse. Es una muy buena pregunta, y me parece que detrás de la idea de mérito lo que hay es una apelación al comportamiento histórico de una persona, ¿no? Entonces, lo que hace, o lo que encapsula la idea de mérito, es que alguien ha hecho algo por lo cual debe ser recompensada o debe ser castigada
o sea, merece un premio o un castigo, que está claro de antemano cuál es este premio o castigo, y que esta persona modificó su comportamiento para ser meritoria del premio o del castigo. ¿Bien? Y entonces podemos reemplazarlo con otra palabra, pero me parece que la idea de mérito lo que tiene detrás es esto. Algunos lo pueden presentar como el esfuerzo, pero sabemos que, digamos, el esfuerzo no es suficiente o podríamos pensar que el mérito no es el esfuerzo, pero en realidad el mérito solo hace digamos, referencia a un comportamiento pasado. Es necesario entonces ver digamos, no la fotografía, sino la película, y ver entonces desde dónde se inició, qué pasó, y luego a dónde se llegó. Todo esto está dentro de esta idea de, bueno, vamos a tener en cuenta lo que las personas han hecho para decir qué es lo que merecen o cómo distribuir estos bienes que tenemos acá. Mi problema es que la idea de mérito necesita muchos presupuestos que no se dan o precondiciones, y por otro lado que hay bienes que estaría mal que se distribuyeran a través de un criterio como el mérito. Tomo la última pregunta de José, dejando un único comentario. Sí tenés razón, Cristian, digamos, es una pregunta muy interesante, pero a mí me da la sensación, digamos, que una posición del igualitarismo relacional fuerte, de alguna manera, tendría que pensar, digamos, que, si vos querés, las relaciones políticas de alguna manera son instrumentales. ¿Bien? Lo cual es un asunto complicado, digamos, sobre el cual hay que pensar, digamos, pero creo que es muy buena la pregunta, digamos, y es muy buena la consecuencia. Con respecto a la cuestión de José, de cómo ganar la confianza de los poderosos. Nada, digamos, hay dos cosas que a mí me parece que son interesantes de la pregunta. Una cuestión es que hay confianza entre los poderosos, hay confianza cuando hay relaciones que no son igualitarias. No es que no hay confianza. Los poderosos confían, incluso los poderosos confían en sus subordinados. Y confían de maneras, digamos, que los exponen a ellos a profundos riesgos. Con la profesora Videla estamos trabajando algunas cosas, digamos, por ejemplo, estamos trabajando con Otelo, con la obra de Shakespeare. Y en Otelo, claramente, la caída de Otelo tiene que ver porque Otelo confía en su subordinado, que es Iago. Y Iago, a su vez, cae porque confía en su subordinada, que es su esposa. ¿Bien? Es decir, las relaciones de confianza van de un lado para el otro, digamos. No es que no hay confianza en relaciones no igualitarias. Lo que pasa es que hay un tipo especial de relación de igualitaria que es de confianza. Hay una relación especial. El punto que me parece que es más importante es el siguiente, es recordar el valor democrático y el valor republicano que tiene la desconfianza, no solo la confianza. Nuestra estructura republicana, digamos, y muchas de las tesis sobre la separación de poderes tienen que ver con que no tenemos que confiar en los que tienen mayor poder, sino que por el contrario, lo que tenemos que hacer es desconfiar de ellos. Por eso incluimos numerosas restricciones, numerosos contrapesos, ¿bien? Porque sabemos que si el poder está concentrado en pocas manos, ese poder va a ser utilizado, digamos, para decirlo muy rápidamente, digamos, para favorecer el bien propio o el bien individual y no el bien común. Entonces, ahí me parece, digamos, que hay que empezar a reconocer el profundo valor democrático y el profundo valor relacional que tiene la desconfianza, especialmente cuando esa desconfianza proviene de los sectores subordinados, cuando esos sectores subordinados dejan de creer en las promesas de los poderosos y empiezan a exigir. ¿Bien? Cuando yo tengo una actitud, o cuando yo tengo desconfianza hacia las otras personas, dejo de entregar, si ustedes quieren, las posibilidades, digamos, para que el otro actúe discrecionalmente sobre mí. Estoy atento a eso. Y ese estar atento conforma parte de una ciudadanía activa. Por supuesto, acá estoy abriendo otro gran problema, cosa que, bueno, no quisiera hacer, pero es un poco
mi respuesta. Digamos, con lo cual, ¿cómo se gana la confianza de los poderosos? Bueno, desconfiando de ellos, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahí, a ver, ¿estamos? Julieta, ¿estás por ahí? No. Sí, sí, estoy acá. Bueno. Iba a cerrar, pero podés cerrar vos. No, quería saludar, porque viste que generalmente en estos espacios lo que se da es esos segundos de delay, donde uno no sabe si está conectado, ¿no? Confía que está conectado, pero bueno, estamos ahí. Bueno, agradezco yo de mi parte a los expositores que presentaron un conjunto de problemas y nos dejaron un montón de problemas más. Y bueno, y particularmente a vos, a Graciela Vidiela que nos ha acompañado, al CIEFI y digamos a todos los que han trabajado para coordinar este espacio, a Leopoldo en particular, a Livio, a Anabela Di Pego, bueno, y de vuelta, Julieta, porque te has gentilmente prestado para presentarlo. No se arregló un caché, pero bueno, me imagino que... Podemos parar de hablar de plata, somos igualitaristas. Ah. Encima es para vos. Bueno, más allá de estos chistes, quiero agradecerle muchísimo, digamos, al CIEFI, digamos, que el año pasado, digamos, di un seminario en La Plata y nos trataron muy bien. Así que le agradezco muchísimo la oportunidad, a Daniel por haber organizado esto, a Julieta, digamos, por estar ahí, y a todos, a Leopoldo y a Livio y a todos los que formaron parte de esto. Digamos, por mi parte estoy súper agradecido, así que gracias por eso. Bueno, acá están agradeciendo también mucho a los expositores por el foro. Y bueno, me sumo a los agradecimientos que ya Daniel, Facundo. Genial. Muchísimas gracias también a todos y a todas ustedes quienes participaron. Ahí recordaba Livio en el chat, esto bueno, fue grabado, así que en cuanto podamos lo vamos a estar subiendo para quienes quieran volver a verlo, para que puedan compartirlo y para que podamos retomar estas discusiones. También había quedado el link del libro en el chat y Daniel compartió lo del workshop que van a estar empezando. Si querés recordar eso y cerramos con eso, así... Bueno, Okay. Además, yo solo quería agradecer a todos la oportunidad también para discutir y presentar estas ideas. Y bueno, espero verlos a todos en el workshop. Ahí está, genial. Que es este jueves, viernes y sábado. En ese link. Lo dejamos al link en ese momento, en el chat, y también está el programa a disposición en el Face. Bueno. Buenísimo. Sí, también después lo reenviaremos al listado de inscriptos y inscriptas, así que si tienen la información me la envían y yo la hago circular también. Genial. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perfecto. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, felicitaciones, Daniel, y a todos. Nos vemos en el workshop. Nos vemos el jueves. Hasta luego.